Absolute Flash, número 12. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza con Wally enfrentándose a Eobard Town, quien en el universo principal de DC es Reverse Flash, así que lo llamaré así aquí también. Mientras lo observa y se prepara para enfrentarlo, Wally piensa: todo lo que alguna vez temí, todo lo malo que siempre supe, en el fondo, que algún día ocurriría, está aquí. Pero ya no tengo miedo. No huyo. Corro hacia ello. Reverse Flash se lanza al ataque, repitiendo que solo puede haber uno, pero Wally hace lo mismo y le ordena que se aleje de los demás. Finalmente, los dos velocistas chocan en la segunda parte de la Guerra de los Flashes, y Wally piensa: para esto estoy aquí. Así es como todo termina. Nos movemos a otra parte del laboratorio. Grodd corre por los pasillos. Uno de los científicos que se cruza en su camino le grita que se aparte. Grodd se detiene, confundido, y en ese momento observa una puerta que solo puede abrirse mediante un sistema de reconocimiento de huellas dactilares. Cuando ve acercándose a otro científico, se le ocurre una idea. Lo controla mentalmente y lo obliga a girar sobre sí mismo, guiando su mano hacia el dispositivo de reconocimiento, hasta que la puerta finalmente se abre. Después de hacerlo, deja al hombre y entra en la sala que se encontraba al otro lado, donde descubre a su padre suspendido dentro de un tanque lleno de líquido. Ambos quedan frente a frente, separados únicamente por el vidrio del recipiente, y al reconocerse el uno al otro, se dicen: Grodd, no solo. Grodd, no solo. Mientras tanto, en el laboratorio, con fuego y explosiones extendiéndose alrededor, Eleanor Sound se dirige a Trickster, quien le dice que tiene mucha suerte de que esté allí. Ambos se encuentran dentro de una burbuja que los protege de la destrucción que se desarrolla a su alrededor. Trickster aprovecha para preguntarle a Captain Cold si con eso quedan a mano, pero Leonard le responde que todavía no. Una vez en tierra, Leonard corre hacia Lisa, aunque se llena de alivio al ver que sus heridas no son graves. Digger agradece también que no todos sus boomerangs se hayan perdido, mientras Rudy permanece alterado, llamando desesperadamente a Wally sin conseguir encontrarlo, hasta que lo encuentra. Wally corre hacia él para abrazarlo. Rudy, todavía conmocionado, le confiesa que pensó que estaba muerto, pero Wally le asegura que está bien, solo se siente cansado. Rudy comienza a disculparse por haberlo llevado hasta allí y por haber confiado en las personas equivocadas, convencido de que nunca debió arrastrarlo a ese lugar. Wally le resta importancia y, satisfecho por lo que hizo, le pregunta si lo vio. Rudy le confirma que sí, y que estuvo increíble, mientras lo abraza, con los ojos llenos de lágrimas. Pero ese momento dura poco, porque entre los escombros vuelve a levantarse Eobard Town, que llama a Wally con una furia renovada. Tanto Wally como su padre observan lo que ocurre, incapaces de creer que siga en pie cuando todo parecía haber terminado. Pero Reverse Flash no lo ataca. Por el contrario, huye, mientras repite obsesivamente que solo puede haber uno. Digger se pregunta hacia dónde se dirige, pero Wally lo comprende de inmediato. Debe ser él quien lo detenga. Su padre intenta impedirlo y le dice que no puede hacerlo, pero Wally le responde que no tiene elección, porque precisamente para eso está allí. Con esas palabras, sale corriendo a toda velocidad detrás de Town. Rudy permanece unos segundos sin reaccionar, hasta que finalmente se vuelve hacia Captain Boomerang y Trickster, preguntándoles si pueden ponerlos en movimiento. Mientras Reverse Flash continúa corriendo sin detenerse, Wally lo sigue de cerca a toda velocidad. Wally le exige que se detenga porque está destruyéndolo todo a su paso. Finalmente, logra alcanzarlo y lo golpea con fuerza, arrojándolo contra el suelo. Pero Town no tarda en reaccionar. Se levanta con violencia y toma a Wally por el cuello mientras le dice: Solo puede haber uno, chico. Vi a Dios. Lo vi. Él me habló en la oscuridad. Dijo que yo era el elegido. Yo soy Alfa y yo soy Omega. Lo estrella contra el suelo y lo golpea con violencia. Como comentario, hace poco vimos eso del Alfa y el Omega en Superman número 35 y en DC Keio número 5, que también están en el canal. Time Trapper, o sea Doomsday, le dijo eso a Superman cuando lo revivió, sacrificándose. ¿Tendrá algo que ver con el Reverse Flash de aquí? Justo cuando parece que Eobard está a punto de acabar con Wally,
El ataque se interrumpe cuando Captain Cold lo ataca con su arma criogénica. Weather Wizard hace lo mismo con sus rayos. El resto del equipo también entra en acción. Captain Boomerang permite que Trickster se acerque a Town en uno de sus boomerangs, desde el cual Jessie comienza a lanzar varias bombas sobre Reverse Flash. Las bombas explotan casi al mismo tiempo, abriendo un portal dimensional, mientras Captain Cold continúa disparando sus rayos gélidos contra Town, en un intento por hacerlo atravesar el portal a la fuerza. Pero Reverse Flash se resiste. Entonces Rudy se vuelve hacia su hijo, que sigue herido pero consciente, y le dice que lo siente, que lamenta no haber sido un mejor padre. Wally comprende inmediatamente lo que su padre intenta hacer y trata de detenerlo, pero ya es demasiado tarde, porque Rudy corre hacia Town mientras le grita a su hijo que lo ama. Se lanza contra él y lo empuja a través del portal que conduce al Steel Point. Wally logra ponerse de pie como puede y llama desesperadamente a su padre, pero el portal ya se ha cerrado. Desesperado, grita al resto del equipo que lo abran otra vez, pero Captain Boomerang le responde que no puede hacerlo, porque se lo prometió a su padre. Devastado por lo ocurrido, Wally se queda sin saber qué hacer. A su lado, Captain Cold le dice que también lo siente, pero que así tenía que suceder, porque nunca pueden permitir que eso vuelva a quedar libre, y que Rudy lo sabía. Wally cae de rodillas, golpeado por el dolor, y apoya las manos contra el suelo mientras las lágrimas comienzan a caer, pero en medio de ese momento, insiste en que su padre no está muerto. Wally insiste en que su padre sigue con vida en el Steel Point y que solo necesita encontrar la manera de volver allí. Se dirige a Trickster para preguntarle si sería capaz de reconstruir el equipo que alguna vez utilizó Barry Allen, pero Trickster le responde que puede hablar con los aparatos y entenderlos, mas no tiene la capacidad de construir algo así. Wally se vuelve hacia Captain Cold, pensando que tal vez Eleanor Town podría ayudarlos, pero Leonard le explica que ella desapareció en medio del caos. Sugiere que quizá podrían buscarla juntos, pero la idea no convence a Wally, que le responde, con la maldad reflejada en sus ojos, aunque también puede ser que tiene el ojo morado por la golpiza. Pero su voz lo dice todo. No, ya han hecho suficiente. Voy a encontrar a mi padre. Yo lo haré. Luego se va corriendo, mientras piensa. Lo digo e intento creerlo. Entonces simplemente corro. Me canso muchísimo, pero no me detengo. No puedo, porque sé que cuando lo haga, me alcanzará otra vez. Todo ese miedo, toda esa ansiedad que me ha estado frenando desde que era pequeño. Por un tiempo pensé que la había dejado atrás. Pensé que la había vencido. Pero ahora sé que no hay forma de escapar. Así que dejo que me golpee. Todo de una vez. Dejo que vuelva a entrar. Después de un rato me levanto y empiezo a caminar y me doy cuenta de a dónde corrí. Estoy solo. Ahora siempre estaré solo. Lo sé. Y aún así aquí estoy. Sigo vivo y sé que él también. Y nunca dejaré de buscarlo. Finalmente, llega hasta una puerta y la golpea. Ralph Dibny, quien aún no se ha elongado, sale a recibirlo. Wally ha vuelto a la misión Dibny. Supongo que se reencontrará con Linda Park. Ya lo veremos pronto. Mientras tanto, los Rogues permanecen reunidos. Trickster le instala unas piernas robóticas nuevas a Lisa, mientras Captain Boomerang le pregunta a Captain Cold qué harán ahora. Leonard le responde que se marcharán lo más lejos posible de allí, porque, por lo que a él respecta, a partir de ese momento los Rogues se han convertido en agentes libres. Poco después, la nave despega y se aleja con rumbo incierto. En otro lugar, Grodd camina junto a su padre, a quien llama Dada, a través de unas colinas. No sé si Dada es el nombre de su padre, o si solo lo llama así. En un momento, Dada se detiene y Grodd le pregunta por qué lo hace. Ambos se sientan, y desde lo alto observan el pueblo que dejaron atrás. Dada le dice que puede ver a más hombres, pero Grodd le responde: «Pero Dada, hombres malos ya se fueron». Dada, mirándolo con seriedad, le revela: «No, Grodd. Hombres malos no se han ido. Todos los hombres son malos. Todos los hombres pagarán». Al parecer, el papá de Grodd es el Absolute Gorilla Grodd. Y así termina el primer año de Absolute Flash. Y así terminamos con Absolute Flash número 12, con guión de Jeff Lemire y arte de Nick Robles. Saludos a
Charlie Sea 422. Te cuento que Jeff Lemire explora la soledad y los vínculos familiares en la emotiva Sweet Tooth y en su audaz reconstrucción psicológica para Moon Knight. Apoya a Ariose Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.